Señora, este es un espacio de ingeniería restringido. Voy a tener que pedirle que se vaya. La voz, delgada y aguda con la confianza no ganada de un uniforme nuevo, cortó el calor opresivo y el zumbido de la maquinaria auxiliar. Madison Reed no se volvió. Su atención estaba fija en el silencioso y monolítico bloque gris del motor principal de turbina de gas número 2. Era una obra maestra de poder controlado, un huracán enjaulado diseñado para impulsar 10.000 toneladas de buque de guerra estadounidense a través del agua a más de 30 nudos. En ese momento, estaba tan quieto e inútil como una pieza de museo. Dejó su pesada bolsa de herramientas de lona sobre la cubierta de placa diamantada con un golpe suave y deliberado. El sonido fue pequeño, pero en el tenso silencio de la sala de maquinaria principal se sintió fuerte. Solo entonces se volvió para enfrentar al joven oficial. Era un teniente subalterno, su barra dorada brillando bajo las duras luces fluorescentes. Su rostro estaba sonrojado, una mezcla del calor ambiental y su propia agitación. Estoy al tanto de dónde estoy, teniente, dijo Madison. Su voz era calmada, baja y uniforme. Un marcado contraste con la energía vibrante de la sala. El oficial, cuyo nombre en la cinta decía Barlow, hinchó ligeramente el pecho. Esta área es para la fuerza del buque y representantes técnicos autorizados solamente. Su escolta debería haberlo sabido. Madison levantó su credencial laminada. Tenía su foto, su nombre y las letras en negrita de un conocido contratista naval. Soy un representante técnico autorizado. Barlow entrecerró los ojos ante la credencial como si nunca hubiera visto una antes. Me dijeron que el representante técnico era un señor Henderson. El señor Henderson está de vuelta en Norfolk tratando de averiguar por qué los esquemas que le enviaron no coinciden con lo que muestran sus modelos de diagnóstico. Respondió Madison, su mirada desviándose de nuevo hacia la turbina inactiva. Me envió a mí en su lugar. Ahora, si me disculpa, este buque está muerto en el agua y estoy contrarreloj. Se arrodilló, abriendo la cremallera de su bolsa. Dentro, acomodados en espuma cortada a medida, había una colección de herramientas. Algunas eran de emisión estándar, pulidas y prístinas. Otras no. Eran extrañas, modificadas, portando las cicatrices de un uso duro y una fabricación a medida. Señora, necesito ver su orden de trabajo y necesito verificar sus credenciales con el puente de cuarto. Insistió Barlow, avanzando para bloquear su acceso a la carcasa del motor. Algunos de los marineros alistados, miembros del equipo de guardia de ingeniería, detuvieron lo que estaban haciendo para observar, sus rostros resbaladizos por el sudor, eran máscaras de curiosidad cansada. Habían estado luchando contra este problema durante 3 días seguidos. Estaban exhaustos, frustrados y ahora tenían un espectáculo en el piso. Madison suspiró, un aliento apenas audible. Se levantó lentamente, su figura de 1,73 metros vestida con overoles carmesí que parecían absorber la tenue luz del espacio. Su cabello rubio estaba recogido en un moño severo y práctico, pero algunos mechones sueltos se adherían a sus sienes. Sacó un documento doblado de su bolsillo y se lo entregó. Luego esperó, su postura relajada, sus manos sueltas a los lados. Había estado en esta situación exacta o en una muy similar más veces de las que podía contar. El escenario cambiaba. Destructores, portaaviones, buques de asalto anfibio, pero los jugadores siempre eran los mismos. Siempre había un Barlow. Él leyó la orden de trabajo, sus labios moviéndose en silencio, su ceño se profundizó. Esto es altamente irregular. El almirante Hayes firmó esto personalmente. Una tarea directa del Comando de Fuerzas de Flota. El almirante quiere que su buque se mueva, dijo Madison simplemente. Tiende a obtener lo que quiere. La mandíbula de Barlow se tensó. Era un hombre que vivía según el libro, por la rígida y reconfortante jerarquía de la cadena de mando. Una orden de trabajo de un almirante era un documento de inmenso poder, pero la persona que lo presentaba no encajaba en su imagen mental. Era una civil y estaba de pie en su sala de motores como si fuera dueña de ella. Sacó su radio. Puente de ingeniería de cuarto. Verifiquen las credenciales de la visitante para una Madison Reed, contratista civil.
La respuesta crepitó un momento después. Cuarto de ingeniería. Sí. La señorita Reed está autorizada para todos los espacios de ingeniería. Órdenes del capitán. Es la especialista del almirante. La confirmación no pareció calmar a Barlow. Lo agitó aún más. Devolvió la orden de trabajo. Su movimiento rígido. Bien, pero todo el trabajo se llevará a cabo bajo mi supervisión directa. Y seguirá todos los procedimientos establecidos de mantenimiento naval al pie de la letra. Sin atajos, sin modificaciones no estándar. Sus ojos cayeron sobre el contenido de la bolsa de herramientas, específicamente en una llave larga y delgada con una cabeza extrañamente angulada y un mango envuelto en cordón de cuero desgastado. Parecía algo forjado en una herrería, no emitido por un depósito de suministros. Y eso, dijo, apuntando con un dedo rígido. ¿Qué es eso? Eso no es una llave de torque de emisión estándar. Madison miró la herramienta. No, no lo es. No usará equipo no autorizado en mi turbina, declaró Barlow, su voz elevándose ligeramente. Tenemos herramientas calibradas para cada aplicación. Seguiremos la tarjeta de requisitos de mantenimiento con precisión. La mirada de Madison se demoró en la llave. Por un segundo fugaz, el calor y el zumbido de la sala de motores se desvanecieron, reemplazados por un recuerdo diferente. El chillido agudo de una amoladora, el olor acre del acero caliente y el violento balanceo de un buque en mares pesados. La energía frenética y desesperada de un espacio oscuro iluminado solo por linternas de batalla de emergencia. Ella había hecho esa llave ella misma hace 12 años en medio del Golfo Arábigo a partir de un pedazo cortado de un soporte de montaje. Estaba navegando a oscuras tratando de evadir la detección cuando una línea de refrigerante de agua de mar se había fracturado en una junta inaccesible para cualquier herramienta estándar. Tenían 6 horas para arreglarlo antes de que los motores se sobrecalentaran y se convirtieran en un blanco fácil. Ella tenía 30 minutos para inventar una solución. La llave era esa solución. Había salvado el buque. El cuero en el mango era del guante del jefe que había sostenido el metal firme para ella mientras trabajaba. Él había perdido la vida en un despliegue posterior. La llave no era solo una herramienta. Era una reliquia. Se trajo de vuelta al presente. Teniente, el libro que han estado siguiendo durante las últimas 72 horas ha dejado este buque de guerra a la deriva. Estoy aquí para escribir una nueva página. Ahora, ¿va a dejarme trabajar o necesito llamar al almirante y decirle que está obstruyendo una directiva a nivel de flota? El desafío quedó suspendido en el aire, denso y pesado. El rostro de Barlow pasó de rojo a un blanco moteado pálido. Estaba siendo confrontado directamente, su autoridad cuestionada frente a sus propios marineros. Sabía que estaba en terreno inestable, pero su orgullo no le permitía retroceder. Su falta de respeto por el procedimiento naval es asombrosa, siseó, su voz baja. Me dirigirá por mi rango y no tocará ese motor hasta que el jefe de ingenieros esté presente para supervisar. Estaba demorando, buscando una escapatoria, una forma de reafirmar su control. Pero ya había perdido la sala. Los marineros mayores, los suboficiales de primera y segunda clase, miraban a Madison con un nuevo respeto. Reconocían la confianza tranquila e inquebrantable de alguien que había estado allí, lo había hecho y lo había arreglado cuando nadie más podía. Invisible para Barlow, de pie en la sombra cerca de la entrada al espacio de maquinaria, había otra figura. El maestro mayor suboficial Thorne, el líder alistado senior de todo el departamento de ingeniería. Había sido atraído por el silencio inusual del espacio principal. Era una montaña de hombre con un corte de pelo plano grisáceo y manos del tamaño de platos de cena. Había servido en 6 clases diferentes de buques y había olvidado más sobre turbinas de gas de lo que Barlow jamás aprendería de un libro. Había estado escuchando durante los últimos 5 minutos, su expresión indescifrable. Observó a Barlow posar y pavonearse, y observó a la mujer en los overoles rojos mantener su posición sin elevar la voz. Luego oyó el nombre de nuevo, pronunciado por Barlow en un tono de absoluto desprecio. No me importa si su nombre es Madison Reed o un ángel del cielo. Seguirá mis órdenes en mi espacio.
El nombre golpeó una cuerda profunda en la memoria del maestro mayor. Madison Reed, Maddie Lalette Reed. Era un nombre pronunciado con reverencia en el comedor de jefes de su último mando. Una leyenda de la generación justo antes de la suya. Decían que podía diagnosticar un desequilibrio en el motor solo por la vibración en las placas de cubierta. Decían que una vez reconectó un tablero de distribución principal durante un incendio, usando un par de alicates y su propio ingenio para bypassar 3 circuitos fritos, restaurando el poder a los sistemas de combate justo cuando estaban a punto de entrar en acción. Siempre había asumido que las historias eran cuentos marineros. Relatos exagerados contados con café, pero aquí estaba ella, y este teniente de cara fresca estaba a punto de cometer un error que acabaría con su carrera. Thorne vio a Barlow levantar la mano, a punto de señalar al maestro de armas que había convocado por radio. La estoy haciendo escoltar al camarote del maestro de armas. Investigaremos sus credenciales más a fondo. Sospecho que podrían ser fraudulentas. Eso fue todo. El punto de quiebre. El maestro mayor Thorne se retiró al pasillo, sacando su teléfono celular personal. No llamó al capitán del buque. Eso sería una violación desordenada de la cadena de mando. Desplazó por sus contactos hasta un número que raramente usaba. La línea directa al maestro mayor de fuerza en el estado mayor del almirante. El teléfono fue contestado en el segundo timbre. Maestro mayor de fuerza, este es el maestro mayor Thorne en el Patriot. Tengo una situación urgente. Habló rápidamente, su voz un rumor bajo. Señor, tienen a Mary Reed aquí abajo en MMR2. La leyenda. Es realmente ella. El almirante la hizo volar, pero nuestro nuevo oficial de guardia de ingeniería la está tratando como a una espía. Está a punto de hacerla echar del buque. Señor, ella es la única oportunidad que tenemos de arreglar este motor. Necesita decirle al almirante ahora. A bordo del buque insignia de la flota, a 50 millas náuticas de distancia. El mensaje viajó del maestro mayor de fuerza al ayudante de bandera del almirante y luego al almirante mismo. En menos de un minuto, el almirante Hayes era un hombre alto y delgado con un rostro tallado en granito y ojos que habían visto los océanos del mundo en paz y en guerra. Estaba en medio de una videoconferencia con el Pentágono. Señor, su ayudante interrumpió, susurrando urgentemente, es sobre la especialista en el Patriot. El almirante silenció la llamada de conferencia. ¿Qué pasa, señor? Es Madison Reed. El maestro mayor Reed, anteriormente el oficial de ingeniería en estación, está creando un problema. Está negándole acceso al motor. El almirante Hayes se quedó inmóvil. Un destello de algo, incredulidad, luego ira, luego resolución pasó por sus ojos. Reed, ¿está seguro de que es ella? El maestro mayor Thorne en el Patriot lo confirmó. Señor, ella está allí. Y el teniente subalterno a cargo está a punto de hacerla detener. El almirante se puso de pie, su silla raspando hacia atrás. Consígame un helicóptero. Quiero que las hélices giren en 5 minutos. Y póngame al capitán del Patriot en una línea segura. Dígale que estoy en camino y dígale que se asegure de que absolutamente nadie interfiera con el trabajo de la señorita Reed o tendrán que explicármelo personalmente. De vuelta en el USS Patriot, Barlow estaba sintiendo el rubor de la victoria. Había afirmado su autoridad. Había enfrentado a la contratista civil y ganado. Los dos maestros de armas, un fornido de primera clase y uno de segunda clase de rostro severo, habían llegado y estaban de pie detrás de Madison. Señorita Reed, sus servicios ya no son requeridos, dijo Barlow, su voz goteando con descendencia. Estoy revocando oficialmente su acceso a este espacio. Creo que podría ser un riesgo de seguridad. Será escoltada fuera de este buque en la primera oportunidad. Ahora entregue esa herramienta no autorizada. Hizo un gesto hacia la llave personalizada en su bolsa. Era el exceso definitivo, el insulto arrogante final. Madison lo miró, luego a los marineros observando, luego al motor silencioso. No se movió. No habló. Solo esperó.
Había puesto las piezas en movimiento y sabía con la certeza de una turbina perfectamente equilibrada que el sistema eventualmente se corregiría a sí mismo. Comenzó como un golpeteo bajo y rítmico, una vibración sentida más que oída. Creció constantemente más fuerte, un amenazante womp, womp, womp que vibraba a través del casco de acero del buque. Era el sonido inconfundible de un helicóptero Seahawk en aproximación rápida. La expresión confiada de Barlow flaqueó. Miró hacia el techo, perplejo. Luego el circuito principal de comunicaciones del buque, el 1MC, crepitó a la vida. La voz del oficial de cubierta resonando a través de cada espacio. Atención en el USS Patriot. El comandante de la flota está en aproximación. Establezcan cuartos de vuelo. Establezcan cuartos de vuelo. El almirante Hayes llegando. La sangre se drenó del rostro de Barlow. El comandante de la flota. Aquí ahora. No tenía sentido. Los maestros de armas intercambiaron miradas nerviosas. Todo el equipo de ingeniería se congeló, sus ojos muy abiertos. El ruido de pasos en las escaleras metálicas que llevaban abajo a los espacios de maquinaria principal precedió las llegadas. Primero vino el capitán del buque, su rostro una máscara grimosa como piedra. Detrás de él estaba el oficial ejecutivo y el jefe de ingenieros, cuya expresión era de puro terror sin adulterar, y luego descendiendo al calor opresivo de la sala de motores vino el almirante Hayes. Las dos estrellas plateadas en su cuello parecían captar y amplificar la luz. Estaba flanqueado por su ayudante de bandera y una comandante de ojos agudos que servía como su jefa de Estado Mayor. La mirada del almirante barrió la sala tomando la escena. El motor silencioso, los marineros empapados en sudor, los guardias armados, el teniente Barlow de pie rígido como una vara, y Madison Reed calmada como un mar de verano de pie junto a su bolsa de herramientas. El almirante ignoró a todos los demás. Caminó directamente hacia Madison, sus botas resonando en las placas de cubierta. La sala estaba tan quieta que el zumbido del sistema de ventilación sonaba como un rugido. Se detuvo a un pie frente a ella. No saludó. Ella era una civil, pero todo su porte era de profundo respeto. Jefa Reed, dijo, su voz un barítono bajo que comandaba atención absoluta. Usó su antiguo rango y el efecto fue eléctrico. Ha pasado demasiado tiempo. Lamento que haya sido demorada. Parece que tenemos un oficial junior que tiene problemas para distinguir entre un problema y una solución. Volvió su mirada hacia el equipo reunido, sus ojos barriéndolos antes de aterrizar con un peso aplastante en el teniente Barlow. Caballeros, comenzó el almirante, su voz resonando con autoridad. Han estado trabajando en este motor durante 3 días. Han tenido el mejor apoyo en tierra, los manuales más nuevos, el equipo de diagnóstico más avanzado. Y han fallado porque estaban tratando de resolver un problema nuevo con un libro viejo. Hizo un gesto hacia Madison. Déjenme decirles quién es esta. Esta no es la señorita Reed, la contratista civil. Esta es la antigua jefa senior de sistemas de turbinas de gas Madison Reed. Esta es la mujer que, como suboficial de segunda clase, improvisó el sistema de refrigerante primario en el USS Stalwart con nada más que tubería de cafetera y una bomba de incendio P100 mientras estábamos en el estrecho de Hormuz rodeados de botes patrulla hostiles. Esa reparación, que no está en ningún manual, salvó mi buque de un incendio catastrófico y nos permitió completar nuestra misión. Dio un paso más cerca de Barlow, su voz bajando a un nivel peligrosamente quieto. Esta es la jefa que reconectó un tablero de conmutación de 400 Hz. En medio de un ejercicio de cuartos generales vendada en menos de 5 minutos porque creía en estar lista para el peor escenario absoluto. Esta es la mujer que escribió la mitad de los procedimientos de diagnóstico en los que se basan sus manuales técnicos. Procedimientos que aparentemente ninguno de ustedes fue capaz de ejecutar correctamente. Apuntó un dedo a un componente específico en la turbina, un gobernador de control de combustible que estaba enterrado profundo en la maquinaria. Y apostaría mis estrellas a que ella es la única persona en este lado del planeta que sabe cómo remaquinar un rodamiento de turbina desgastado usando una lima de mano y una botella de compuesto pulidor.
Ha salvado a la Armada más dinero que el costo del presupuesto anual de todo su departamento y ha salvado más vidas de las que usted tiene marineros bajo su mando, teniente. Un murmullo recorrió a los ingenieros reunidos. Estaban mirando a Madison con un nuevo y profundo sentido de asombro. La historia marinera era real. La leyenda estaba de pie en su sala de motores. La atención del almirante volvió bruscamente a Barlow. Sus ojos como chips de hielo. Su trabajo, teniente, es resolver el problema, hacer que este buque se mueva. La solución fue entregada a su puerta y usted trató de hacerla arrestar. No miró la autoridad de la orden de trabajo. No miró la expertise frente a usted. Miró a una mujer en overoles rojos e hizo una suposición. Puso su orgullo por delante de la misión. Eso es un fracaso de liderazgo que no toleraré en mi flota. La condena fue absoluta, una crucifixión pública. Barlow se quedó de pie, tambaleándose ligeramente, su carrera pasando ante sus ojos. Fue Madison quien rompió el silencio. Dio un paso adelante, su voz aún uniforme y calmada. Almirante, dijo, dirigiéndose a él con facilidad practicada. Con todo respeto, el teniente estaba siguiendo el procedimiento. Estaba tratando de proteger su equipo. Los procedimientos son el problema. No dan cuenta de situaciones como esta. No suaviza los estándares. Solo tiene que aplicarlos de manera justa a todos sin importar lo que lleven puesto. Su sabiduría fue un chorro de agua fría sobre un fuego caliente. No estaba pidiendo una disculpa o venganza. Estaba pidiendo un sistema más inteligente. Estaba, como siempre, enfocada en arreglar el problema. Mientras hablaba, la mención del almirante al Stalwart trajo otro destello de recuerdo a ella. Se vio a sí misma, de 25 años, cubierta de grasa y rociada con agua salobre caliente. Estaba envolviendo desesperadamente la tubería plateada scavengeda de una cafetera de la Galeya alrededor de una línea de refrigerante con fuga, sus manos en carne viva. Un joven comandante, un almirante Hayes mucho más joven, estaba de pie sobre ella, su rostro una máscara de extrema duda. La había observado trabajar durante 10 minutos sólidos antes de que la duda fuera reemplazada por una mirada de respeto absoluto y naciente. Se había probado a sí misma ante él entonces, justo como estaba siendo forzada a probárselo todo de nuevo. Ahora, el almirante Hayes asintió lentamente, aceptando su punto. Miró a Barlow una última vez. Considere esto la lección más importante de su carrera, teniente. Ahora quítese del camino y deje trabajar a una maestra. Con la autoridad completa de la flota detrás de ella, Madison abrió su bolsa de herramientas. Se movió con una economía de movimiento que era hipnotizante de ver. Ignoró el carrito de diagnósticos avanzados y en su lugar sacó un estetoscopio mecánico simple. Colocó la punta contra la carcasa del motor, cerró los ojos y escuchó. Durante un minuto completo, el único sonido fue el zumbido quieto de la ventilación del buque. Luego sus ojos se abrieron de golpe. Ahí, dijo, apuntando a un punto cerca del manifold de admisión de combustible. Es una fractura capilar en el atomizador de combustible número 3. No está rociando, está goteando. No lo suficiente para registrarse en sus sensores como una fuga, pero justo lo suficiente para desequilibrar la mezcla de combustible y aire en la ignición. La computadora de la turbina ve el desequilibrio y aborta la secuencia de arranque para prevenir daños. Recogió su llave hecha a medida. Era la única herramienta que podía alcanzar el perno de retención profundamente empotrado. Tuvo el ensamblaje del atomizador desconectado en menos de 2 minutos. Usando una pequeña luz de alta intensidad, le mostró al jefe de ingenieros la grieta minúscula. Era apenas visible a simple vista, un defecto tan pequeño que había sido pasado por alto por 3 días de resolución de problemas convencional. Las siguientes horas fueron una clase magistral en ingeniería. Madison no solo arregló el problema. Enseñó. Dirigió a los marineros del buque, explicando no solo el qué, sino el porqué de cada acción. Reemplazaron la pieza defectuosa y les mostró cómo probar la nueva en busca de microfracturas usando tinte y una luz negra, una técnica aún no en los manuales oficiales.
Los marineros alistados, que habían estado cautelosos y exhaustos, trabajaron con una nueva energía, su respeto por ella creciendo con cada comando confiado y explicación clara. Una hora después, Madison Reed se apartó, se limpió las manos con un trapo rojo y asintió al jefe de ingenieros. Enciéndalo. La secuencia de arranque comenzó. Esta vez, no hubo aborto. Un gemido bajo creció hasta un rugido poderoso y ensordecedor mientras 10.000 caballos de fuerza de combustión controlada cobraban vida. Las placas de cubierta vibraron con un poder saludable y familiar. El USS Patriot ya no estaba muerto en el agua. Más tarde esa noche, en el comedor del buque, Madison estaba bebiendo una taza de café cuando el teniente Barlow se acercó. Se paró ante ella, su postura ya no rígida con falsa autoridad, sino encorvada con humildad. Señorita Reed, comenzó, su voz quieta. Estaba equivocado. No hay otra forma de decirlo. Mi arrogancia casi le cuesta a este buque su misión. Lo siento de verdad. Madison lo miró, viendo no al oficial arrogante de la sala de motores, sino a un líder joven e inseguro al que se le había dado demasiada responsabilidad y no suficiente experiencia. Disculpa aceptada, teniente, dijo. Pero no lo sienta. Sea mejor. Sus marineros tienen las respuestas. Viven en esos espacios. Confíe en ellos y confíe en el hecho de que la expertise no siempre viene en el uniforme que espera. Tomó un sorbo de su café. Escuche a sus jefes. Han visto de todo. Una semana después, se emitió una instrucción a toda la flota mandatando un nuevo módulo de entrenamiento sobre la integración y verificación de expertos técnicos civiles. Adjunta a la instrucción estaba una actualización al NSTM de sistemas de turbinas de gas detallando el procedimiento Reed para diagnosticar microfracturas en atomizadores. La historia de Madison Reed se convirtió en un nuevo tipo de cuento marinero, un testamento al hecho de que el verdadero valor no siempre se trata de combate. Y el arma más poderosa en un buque de guerra a veces es la mente brillante y las manos firmes de un héroe modesto en overoles rojos. La historia de Madison Reed es un testamento al hecho de que la expertise lleva muchos uniformes y a veces ninguno en absoluto. Si se inspiró en su competencia inquebrantable, pulse ese botón de me gusta, suscríbase y comparta esta historia para honrar a todos nuestros veteranos de guerra.